no sabía cuándo iba a volver a caminar bien. Así me pasó ya hace casi unos 8 años, cuando me lesioné la rodilla. Y en esa época no sabía efectivamente cuándo iba a volver a caminar, porque, bueno, me había roto la rodilla prácticamente. Eso fue una vez que estaba jugando fútbol y recibo el balón simplemente y de repente me volteo y ya estaba en el piso. Ya me habían dado un golpe, ya había caído al piso, pero en su momento no pensé que fuera nada grave, la verdad. Simplemente, bueno, fue un golpe de juego y durante el juego. Y después, bueno, estuve cogiendo un poco y salí de la cancha y me senté. Me acuerdo que me senté como unos 10 minutos y después cuando me volví a intentar parar, después de los 10 minutos, cuando apenas apoyé, ni siquiera había apoyado bien, apenas apoyé el pie, la pierna derecha, el dolor que sentí en la rodilla, yo creo que es el dolor más duro que he sentido en físico, el dolor más duro que físico he sentido en mi vida. Literalmente era como si me pasara un cuchillo por todas las rodillas. Y la verdad es que en ese momento me di cuenta que era algo bastante grave porque era un dolor muy intenso que nunca en mi vida había sentido. Y bueno, eso se convertiría en lo que fue uno de los capítulos más duros durante mi vida. Entonces, me acuerdo que apenas te intenté apoyar el pie me di cuenta que esto era otra cosa, era grave. Era un dolor durísimo en la rodilla como si me hubiera pasado un cuchillo. Y obviamente no pude apoyar más el pie de una vez, no pude apoyar más el pie. Y después, bueno, no me había ido, mis papás no me habían llevado, tenía 14 años, iba para 15 años apenas. Tenía 14 años, mis papás no me habían llevado para el juego, pero me había ido con unos compañeros, unos amigos, con los papás de unos amigos, y me dejaron en la casa. Me dejaron en la casa y me acuerdo que en ese momento, bueno, en la casa habían varias escaleras y después se llegaba a la puerta para entrar a la casa donde vivía. Y ni siquiera pude subir esas escaleras. ¿Por qué? Porque tenía tanto el dolor, era tanto el dolor que me acuerdo, me quedé parado, sentado en esas escaleras y de una vez salió mi mamá y vio que era algo súper grave, porque para que yo no haya entrado, haya llegado cogiendo. Y además me preguntó que si quería ir al médico. Yo le dije que sí, porque yo no era mucho de ir al médico. Prefería que se sanaran las cosas solas. Me dijo, o sea, en ese momento me preguntó que si quería ir al médico y yo le dije que sí, que quería ir al médico urgente. Y ahí ella también me decidió que era algo bastante grave, era algo bastante grave y ya yo sabía que iba a ser algo grave. Y efectivamente, fue al médico, me hicieron los exámenes y el diagnóstico fue rotura del ligamento cruzado anterior, más rotura de los meniscos, también con una microfractura en la rótula. O sea, literalmente tenía casi que la rodilla casi totalmente destrozada. Entonces en ese momento me di cuenta que era, ahora sí, efectivamente, aparte de que ya lo presentía que era algo grave, ahora sí que sabía que era algo grave. Porque me tenía que hacer una operación, me tenía que hacer una operación, pero la operación costaba varios miles de dólares, costaba bastantes miles de dólares y eso no era algo de lo que mi familia disponía. No tenía los recursos para operarme, incluso mi papá estaba fuera del país, de Venezuela, estaba fuera del país porque la situación económica que teníamos no era buena allá en Venezuela en ese momento, el 2017, entonces no tenía los recursos para operarme y eso fue bastante frustrante porque iba de médico en médico a ver si había algún mejor diagnóstico o a ver si había alguna forma más barata de operarme, pero en general todos llegaban a la misma conclusión y además todas las operaciones igualmente eran caras en cualquier lado. Entonces fue algo bastante frustrante porque no podía caminar, no podía caminar ni siquiera, no podía ni siquiera ir al baño normalmente, a caminar o bañarme sin ni siquiera tener que estar sentado con un banco dentro del baño para bañarme sentado. Al final, pura incomodidad, no podía ni ir al baño tranquilo porque tenía que cargar con las muletas y no podía apoyar la pierna porque era un dolor horrible, era un dolor horrible. Entonces, en ese momento prácticamente no podía hacer nada, no podía salir a jugar, no podía salir con amigos, no podía salir a hacer nada. Para completar, esa era la época que estaban los 15 años, que tenía 14 años en Venezuela, que es la típica fiesta de 15 años, generalmente de las mujeres. Y también me perdí muchas fiestas de esas, me perdí muchas actividades, plena prácticamente mientras que uno va desarrollando y desarrollando más actividades con amigos, con personas en general. Y mientras que estaba con todo eso, aparte del dolor, y que me estaba perdiendo todo eso,
Entonces me sentía frustrado, me sentía triste, frustrado, irritado, porque no podía hacer nada, me estaba perdiendo muchas cosas de la vida. Y para completar ni siquiera me podía operar. No sabía cuándo, ni siquiera sabía cuándo me iba a poder operar porque no tenía los recursos. No tenía los recursos financieros porque eran miles de dólares la operación. Entonces la verdad que fue una época bastante dura porque, sobre todo por la incertidumbre de que no sabía si iba a poder resolver eso. Pero en esa época me di cuenta, ahí fue cuando me empecé a dar más cuenta, igual todavía no lo dimensionaba tanto, pero cuando me empecé a dar cuenta sobre la bondad y los milagros. ¿Por qué? Porque en esa época, si bien me vivía de médico en médico, no tenía los recursos, igualmente en mi colegio, que eso fue algo que me llenó bastante, que me dio bastante alegría, en mi colegio se esparció la noticia de que yo no me podía operar y estaba en esta situación. Y se empezó a hacer como una recolecta entre todos, como que todos poniéndose de acuerdo para hacer recolectas, actividades, para recaudar fondos, e incluso en las calles, saliendo a las calles a recolectar dinero. La verdad que, y eso fue algo que agradezco demasiado. ¿Por qué? Porque en ese momento no tenía los recursos y no me podía operar. Pero gracias a esto, a esta bondad, a este acto de bondad, a esta unión entre todos, me pude dar cuenta de la bondad humana, que existe y cómo todos juntos pueden trabajar para un mismo objetivo y para salvar vidas. Entonces, eso fue un momento que era bastante duro, si bien era bastante duro porque no podía caminar y no me sentía bien, obviamente, frustrado, irritado, me perdía mi vida, no podía ni ir al baño bien. Al menos fue algo muy grato como ver a tanta gente apoyándome, a tanta gente recolectando fondos para yo poder operarme. Y eso era algo bastante, al menos esa parte, era bastante agradable. Sin embargo, aún con toda esa recolecta, todavía la operación estaba bastante lejos la operación y todavía seguía sin saber cuándo me iba a operar, porque todavía faltaba demasiado. Ahora, de un momento para otro, mi mamá recibió una llamada de un doctor que prácticamente fue un ángel. ¿Por qué? Porque literalmente le dijo a mi mamá que me iba a operar gratis, que por parte de él y su equipo de trabajo, y su equipo de los que lo acompañan a la operación, no iba a cobrar nada. O sea, que literalmente me iba a hacer la operación gratis y lo único que había que pagar era obviamente como los costos de la clínica de hacer una operación, y además de un equipo que me tenía que comprar como una herramienta que me tenía que usar para meterme en la rodilla y hacer como lo que tiene que ver con la operación, que quede bien la operación. Entonces prácticamente esas eran las únicas cosas que había que pagar y obviamente redujo muchísimo el valor de la operación. Y ahí finalmente pude operarme. Y eso la verdad es un milagro. En ese momento no lo dimensionaba tanto, porque igual no tenía tanta la conciencia, 14 años, apenas iba a cumplir 15, cuando me operé ya tenía que los 15. Estaba joven, igual obviamente vi que era algo impresionante. Pero a día de hoy puedo dimensionar mucho mejor lo que significa eso, lo que significó, que es literalmente un milagro. Que de un día para otro alguien te diga, un doctor te diga que te va a operar gratis. La verdad es que no comprendía exactamente por qué. Porque es que una persona, no sé, un doctor operaría gratis a una persona que no tenía los recursos. Y simplemente es un milagro que me haya podido operar, que haya llegado a mí esa oportunidad, esa bendición del doctor. Y la verdad es que fue en ese momento, ahí sentí mucha alegría, mucha paz, porque de estar más de mes y medio, casi 2 meses completos, en que no sabía cuándo iba a volver a caminar, porque no sabía cuándo me iba a poder operar, que de un día para otro te llamen así y que te digan te voy a operar gratis, la verdad que es una sensación única, una felicidad inmensa que me hizo ver que los milagros de verdad existen, la bondad de verdad existe en las personas y siempre existe esa disposición a ayudar y siempre Dios te acompaña. Entonces, al final fue uno de los capítulos más dolorosos de mi historia, pero a su vez también con una enseñanza, una gran enseñanza,
y un gran aprendizaje, sobre todo por el hecho de ver que existen los milagros, la bondad humana y todas esas situaciones. Y hoy en día ya agradezco bastante ese momento porque tampoco sabía, otro miedo que me quedaba era si iba a volver a poder a caminar, o sea, cómo iba a quedar después, si iba a poder jugar de nuevo, así bien bien, o qué cosas iba a estar limitado. Y gracias a Dios ya puedo jugar bien, puedo entrenar bien, no me limita la rodilla para lo que es jugar o hacer deporte o cosas así. No quedó como al 100, digamos, así como nueva, pero no tengo dolor, puedo hacer las cosas fácilmente, puedo desarrollar mi vida tranquilamente y eso es algo que no tiene comparación. El poder caminar bien, sin dolor, no tiene comparación. Eso es algo que siempre voy a agradecer. Así que ese es un poco de lo que es mi historia, uno de los capítulos más dolorosos y más duros de toda mi historia, de toda mi vida. Así que espero que te haya gustado esta historia y siempre creyendo y confiando que todo siempre va a salir bien y las cosas siempre van a ir bien.